Rusia está esperando que Estados Unidos la ataque. Rusia está esperando que Estados Unidos la ataque y esto va a suceder más o menos en su predicción este verano. Probablemente iniciará ataques en el interior de Rusia y destruirá uno de los objetivos, será en torno al verano, y destruirá también el puente de Crimea. Todo el mundo se preocupa por la Tercera Guerra Mundial, todo el mundo se preocupa por la amenaza y por la realidad de la Tercera Guerra Mundial, y todo el mundo se preocupa por el resultado de una Tercera Guerra Mundial que probablemente será la extinción de la vida y la extinción de la especie humana. Pero tú ahora nos sales con que hay una Cuarta Guerra Mundial. Si las guerras pueden iniciarse con mentiras, que siempre se inician con mentiras, pueden detenerse con la verdad. ¿No estarán haciendo lo mismo? ¿No estarán cayendo? ¿O no le estarán haciendo el juego, dando la pelota, haciendo la pelota a los estadounidenses? La Unión Soviética, uno de los puntos débiles en un análisis DAFO fue que entró en la carrera armamentística, que en la guerra, sobre todo a partir de Ronald Reagan. La guerra líquida, ¿verdad, Javier? Esto que estás hablando es de guerra líquida y las industrias de la muerte, ¿no? Las jugueterías de la muerte. Y que Rusia es su peor enemigo, dicen en este documento. El presidente Putin afirma falsamente. Vámonos directamente a esta clase magistral, Masterclass con Javier Martínez. Hay un gran menú de temas a tratar que ha estado investigando Javier. Por ejemplo, ¿te has preguntado qué es la Cuarta Guerra Mundial? ¿O por qué en este año se ha disparado como nunca? No los precios, bueno, eso es aparte, sino la venta de juguetes de la muerte. Todo esto aquí en Detrás de la Razón con una clase magistral de Javier Martínez. Comenzamos. Gracias como siempre, y les recuerdo, como lo dicen todos los canales, que gracias a ustedes, gracias a lo que hacen, es que nosotros podemos existir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente compartir el link, comentarlo, discutirlo entre amigos, volver a compartir el link. La vez pasada, hace 3 días, hicimos un programa sobre Gaza y bueno, hasta le pusieron restricción de edad. Entonces, si ustedes comparten el link, se suscriben, pues le dan más vida al canal de discusión, que de eso se trata. Vamos directamente con Javier. Javier, ¿cómo estás? Es un gusto verte siempre el fin de semana para que nos traigas no solo lo más nuevo, sino todo lo que has encontrado en una excavación, yo le digo excavación profunda a esa investigación que haces. Javier, se dispara el gasto mundial de armas. A ver, siempre ha habido una venta de armas tremenda, pero ¿por qué este año se dispara el gasto mundial?
quieren hacer creer que viene una guerra, están haciendo creer que viene una guerra, a los compradores viene una guerra. ¿Por qué todo esto? Seguramente nos los vas a explicar. Se dispara el gasto mundial de armas. Adelante y te escuchamos con mucha atención en este extenso menú que nos has preparado y que va a estar muy bueno. Adelante, Javier. Pues vamos, Roberto, con ganas. No con ganas a lo que voy a contar, sino con que la situación es lo que hay y los datos es lo que siempre manejamos desde detrás de la razón, los datos y el contraste de los datos. Los países de la OTAN se están rearmando, pero también los países miembros del BRICS se están rearmando en una espiral creciente que no ve contratendencias. Al contrario, el año pasado, 2023, el gasto militar mundial alcanzó el récord de 2,44 billones con B de Barcelona, es decir, 2.440 millones de dólares. Y estos datos los extraigo del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, llamado con sus siglas SIPRI, y los he contrastado también con la mayor base de datos de número 1 del mundo, Statista, y son datos al 25 de abril de este año. Repito, 2,44 billones 2.400. En este ranking del SIPRI le siguen en escala con un incremento del 7,9%. El gasto militar de Rusia fue de un 24% más en el año 22 en comparación con el año 22, el año 23. Estamos viendo además Rusia en una guerra que los países de la OTAN están teniendo en guerra proxy contra Rusia en Ucrania, y el gasto equivale en Rusia al 5,9% de su PIB. China y Pakistán en gastos de defensa han aumentado también su cuota, tanto volumen total como porcentaje. La región de Oriente Medio creció un 24% hasta llegar a los 27.500 millones de dólares. Si lo comparamos con Irán, el gasto fue de 10.300 millones de dólares, 2 veces y medio menos que el de Israel. Es decir, Irán se incrementó en porcentaje un 0,6% e Israel un 24%. Y terminaría diciendo que en Ucrania, el año pasado, el 2023, también en situación de guerra, se convirtió en el 8º país del mundo en términos de disparar gasto militar, con un aumento de un 51% que llevó a este país en guerra con Rusia a alcanzar una cuota de 64.800 millones de dólares, que equivale a más del 59% de su PIB. Es decir, este año todavía es mayor lo que se produce en PIB en Ucrania, más de un 60% es para gasto militar. Y terminaría diciendo que lo que antes era impensable en África en conjunto tiene la mayor subida interanual en porcentaje, un 22%, y Europa sería la segunda a nivel de continente con un 16% global de media. ¿Esto qué significa? Que se están calentando motores, que se está haciendo negocios con la necropolítica y que se están destinando fondos y recursos ciudadanos a la compra, y luego veremos cómo se manejan estos negocios cuando hablemos después de lo que significa, con un ejemplo que quiero traer, una gran holding o transnacional de las armas, como puede ser, me he centrado en un grupo europeo, Leonardo, que no es solamente europeo, y sus conexiones con Estados Unidos, con Israel, pero luego lo veremos. Qué nombre, ¿no? Leonardo. Y eso de que Ucrania disparó, pues no solo disparó la venta de armas o la compra, sino que también que ha de ser uno de los primeros en disparar cañones, balas, cohetes, rockets. Bien, Javier, muchísimas gracias. A ver, Rusia está esperando que Estados Unidos la ataque. Rusia está esperando que Estados Unidos la ataque, y esto va a suceder más o menos en su predicción este verano. O sea, esta información es tremenda. Rusia está esperando que la OTAN, y dije Estados Unidos porque, bueno, pues Estados Unidos es el líder de la OTAN, y bueno, pues es
Esto es tremendo. ¿Cómo se da esta información? ¿Por qué se da? ¿Qué se espera, Javier? Rusia espera una intervención directa de la OTAN este verano. La información la tengo de primera mano y además voy a decir los datos de un lado y de otro. Primeramente lo recibo del Instituto Russtrat. Russtrat es el Institute for International Political and Economics de Moscú, el Instituto Russtrat, de su directora Elena Vladimirovna Panina, que por cierto cumplió años este pasado 29 de abril. Es una exdiputada de la Duma estatal rusa del año 97 al año 21 del partido Rusia Unida, y también lo he recibido de su subdirector de Russtrat, Yuri Baranchik. Esto por un lado, y también de un politólogo noruego, Glenn Diesen, politólogo noruego, Glenn Erik Andrekar, y lo pide Polonia, armas nucleares en su territorio. Cruzarse de brazos por no caer en un gasto como cayó la Unión Soviética, esperar que le lleguen a las puertas de Moscú y que les pasen a cuchillo, no lo sé. Es que por una parte hay pruebas históricas de que incurrir en gastos militares, y yo estoy en contra de todos los gastos militares, quiero gasto en industria civil y en desarrollo civil y humano social, pero la realidad es que quien está promoviendo el mayor gasto, por eso me he ido a las estadísticas primera, en el mundo sigue siendo Estados Unidos y la OTAN. Entonces, pues si se gasta en armas, ¿para qué es? ¿Aparte de para negocio solamente o para que alguna vez se suelte este negocio y se pruebe con estas armas para ver cuán efectivas son? Ya se está probando, ya hay escenarios de guerra donde se están probando antes de una guerra o una conflagración grande, como pasó antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, hay conflictos locales. Antes de la Segunda Guerra Mundial existió la guerra en España. Fue el experimento de armas de las potencias de un lado, los nazis y los fascistas de Italia, contra Rusia y contra la Unión Soviética entonces, y contra Reino Unido y Francia. Fue el experimento antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el experimento que hay ahora? La guerra en Ucrania y la otra, la guerra o masacre en Gaza. Esos dos escenarios se están probando todas las armas habidas y por haber y se están renovando los stocks. Cuando se renuevan los stocks y se prueban en esa escala y volumen las armas, es porque se está preparando algo. Claro. Oye, Javier, a ver, todo el mundo se preocupa por la Tercera Guerra Mundial, todo el mundo se preocupa por la amenaza y por la realidad de la Tercera Guerra Mundial, y todo el mundo se preocupa por el resultado de una Tercera Guerra Mundial que probablemente será la extinción de la vida y la extinción de la especie humana. Pero tú ahora nos sales con que hay una cuarta guerra mundial. Pero tú es que es sorprendente. Mientras la gente está preocupada por la Tercera Guerra Mundial, tú ya nos traes un nuevo concepto, la Cuarta Guerra Mundial. ¿Qué es eso de la Cuarta Guerra Mundial, Javier? Pues he aprendido mucho estos días de politólogos italianos, algunos ya fallecidos, y como pienso que el estudio y lo que tenemos que dar a nuestra audiencia es renovación o morir, y como tenemos que vivir hay que renovarse, y en ese estudio, leyendo a Costanzo Prede, que fue el primero que hablaba de la cuarta guerra mundial y demás. La Primera Guerra Mundial, ellos hacen, y yo asumo a partir de ahora esta clasificación porque creo que es muy correcta. La Primera Guerra Mundial, todo el mundo, los historiadores lo tienen claro, fue del año 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial fue del año 1939 al año 1000, leído en el periódico italiano Il Sole, 24 Ore, donde he visto que un almirante o exalmirante, no lo sé, porque luego veremos a esta persona, por parte de la OTAN, es el director de un organismo de la OTAN que se llama OCCAR, que es Organización para la Cooperación Conjunta de Armamento,
es el almirante italiano Matteo Bisceglia. Y este Matteo Bisceglia, le he estado mirando en LinkedIn, y está muy ligado tanto por su trabajo, incluso en este instituto europeo, está ligado a Arlington, en los Estados Unidos. Es decir, detrás de todo está Estados Unidos. El almirante dice que es muy bueno, lo dice él, porque proviene de la Marina italiana, le han colocado, tras un escándalo que hubo de corrupción, que luego lo comentaré por encima, pues le sacaron de Italia tras el escándalo de corrupción y le colocan en un puesto de la OTAN, como a von der Leyen. Cuando era ministra de Defensa hubo un escándalo con los presupuestos de defensa del ministerio alemán, y en vez de castigarla, la premian con el cargo en la Unión Europea. Es decir, cuanto peor, mejor. Más supuestos casos y no tan supuestos de corrupción tienes, llegas a la estratosfera de los puestos. Y él dice, este almirante Bisceglia, que la relación entre una inversión y el valor añadido para la economía que generan las industrias del sector armamentístico es de 1 a 2,6. Bueno, se ha quedado un poco corto, porque los norteamericanos dicen que de cada 1 euro de inversión en gasto militar se recupera para la economía 3 euros o 3 dólares, de 1 a 2,6, de 1 a 3. El italiano habla de una proporción 1 a 2,6. Esto es falso. No tengo todo el tiempo para desarrollar un análisis económico, pero voy a dar pinceladas. La parte relativa, dicen, del doble uso que tiene todo gasto militar, dicen que tiene un uso civil. Y si bien es verdad que muchas investigaciones militares han servido para el uso civil, ¿por qué no se hace investigación y uso civil desde el primer momento? En vez de 1 a 2 o 1 a 3, si esos millones y miles de millones que se invierten en industria militar se dirigieran a la industria civil, se aceleraría la reinversión y la ganancia para la sociedad. Él está en un proyecto, que esto viene del año 2021, cuando me hablas tú, Roberto, de que si Rusia tiene que seguir invirtiendo, es que antes de la propia invasión rusa ya había en defensa, los Estados miembros son cada vez más incapaces. Javier, quédate con esa palabra de incapaces. Quédate con esa palabra de incapaces. Tú que nos estás viendo, hacemos una pausa para evitar un poco la censura, y en el link siguiente continúa el programa. Hagamos una pausa.